Venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. Si tenéis sed, bebed agua de mi costal. Comienza Cristo Corazón Vivo. Hoy con el Padre Víctor Castaño. Soy manso, de corazón y humilde en la cruz lavado. Muy buena mañana de sábado a los amigos del Corazón de Jesús y oyentes de Radio María, que como siempre están ahí al otro lado de las ondas con un deseo grande de profundizar en el amor del corazón de Jesús. Qué tarea más importante podemos tener en la vida, qué mejor cosa podemos dedicar nuestro tiempo que a esta tarea. Tendremos toda la eternidad para vivir así en el cielo, pero queremos comenzar. Ya no vamos a dejar lo bueno, lo mejor para después. Pues como de costumbre, a esta hora los sábados les habla el Padre Víctor Castaño y como siempre vamos a empezar a presentar los tres contenidos, las tres secciones habituales de nuestro programa. Como siempre comenzamos con la primera sección, la que llamamos En el Corazón de Cristo. Teníamos una deuda con nuestros oyentes que vamos a pagar enseguida, y es que habíamos empezado a hablar del bautismo y lo habíamos enfocado, como todos los sacramentos, desde el costado abierto de Cristo, desde el corazón de Jesús. Pero nos habíamos dado cuenta de que faltaba desarrollar, y lo vamos a hacer a continuación, toda esa dimensión de cómo el bautismo nos hace hijos de Dios y cómo el corazón de Jesús es un corazón de hijo. Esto nos lo explica en el Evangelio y nosotros vamos a tratar de acercarlo a nuestros oyentes. Y hablando de que el corazón de Jesús es un corazón de hijo, como de costumbre, Rogelio Cavado nos trae un tema musical que va a ilustrar y nos va a ayudar a profundizar un poco más en esto. El corazón de Jesús es el corazón del Hijo de Dios. El tema musical concreto de Rogelio nos lo va a explicar él. Y nosotros vamos, como siempre, a terminar nuestro programa ¿con qué? Con esos gestos y palabras de amor de Jesús que reflejan su corazón, tal y como nos ha explicado el Papa Francisco en su encíclica Dilesi Nos. Vamos a continuar nosotros a partir del número 34, el comentario que venimos haciendo tranquilamente. Queremos profundizar mucho, no tenemos prisa en acabar, por lo tanto vamos a continuar con el comentario al número 34 de Dilesi Nos. Y como siempre, esta melodía de fondo nos hace pasar de la fuerza con la que comenzamos siempre el programa a el reposo y la tranquilidad de recuperar la presencia de Dios para, en esa presencia amorosa de Dios, poder avanzar en nuestro programa. Diciendo que el corazón de Jesús es un corazón de hijo y nosotros somos hijos en el Hijo. Hoy hemos preparado con cariño esta oración de acción de gracias a Dios por el don de ser sus hijos.
Padre Santo, hoy levantamos nuestra voz para darte gracias, porque grande es tu amor con nosotros. Te damos gracias porque en Cristo nos has elegido y nos has llamado hijos tuyos, como nos recuerda tu palabra. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, y lo somos. Gracias porque no nos has dado un espíritu de esclavitud para vivir en el temor, sino el espíritu que nos hace clamar Abba Padre y nos permite acercarnos a ti con confianza. En tu Hijo nos has hecho herederos de la promesa y nos has revestido de una dignidad que nadie puede quitarnos. Te alabamos porque tu fidelidad permanece para siempre, porque cuando nos alejamos tú sales a nuestro encuentro y cuando caemos tu misericordia nos levanta. Renueva en nosotros la gracia de vivir como verdaderos hijos, escuchando tu palabra, caminando en tu luz y dando fruto en el amor. Que nuestra vida anuncie que tú eres nuestro Padre y que confiamos en ti, hoy y todos los días. A ti la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En el corazón de Cristo. Bueno, pues vamos con un tema que a mí me ha parecido apasionante cuando me ha tocado pensar un poco lo que hay que explicar en este momento. Fijaos que cuando hablamos de ser hijo, hablamos de dos cosas que podemos distinguir, al menos con nuestra inteligencia, pero que en la realidad están íntimamente relacionadas, están conectadas. Por una parte, hablamos de algo que corresponde a la naturaleza. Si uno es hijo de alguien, significa que ha heredado el mismo tipo de naturaleza de su padre, por eso es hijo, y pertenece, todo hijo de ha heredado la naturaleza de una naturaleza humana o de la especie que corresponda. Pero por otro lado, en función de esa naturaleza, hay también una dimensión relacional y en el caso de las personas, de los seres con voluntad, con razón, capaces de relacionarse y que se relacionan desde el misterio de lo que es el amor y el conocimiento personal, pues mucho más. Entonces, en el bautismo cristiano se nos regala una naturaleza nueva que es la naturaleza de recibir la vida de Dios, la naturaleza divina. Fijaos, esa afirmación tan fuerte de la carta de San Pedro, ¿no? Sois de la naturaleza de Dios. Evidentemente no en el sentido del Hijo único de Dios. La naturaleza que recibimos en el bautismo no nos hace iguales al Hijo con mayúscula de Dios, pero sí ciertamente nos constituye hijos de Dios. Por lo tanto, nos diviniza, sin hacernos iguales a Dios, pero nos diviniza. Este es el regalo precioso. Decíamos en el programa anterior que ser bautizado es ser introducido en la familia de Dios y que la misma palabra bautismo, aunque nosotros habitualmente en el uso de la palabra me parece que no somos conscientes de lo que decimos, pero literalmente, puesto que bautizar es sumergir, es bautizándolos incluso el griego es eis, ¿no? Hacia. Bautizándolos, id por todo el mundo bautizándolos, es decir, introduciéndolos en el misterio de Dios. Somos hijos en el Hijo, la Escritura nos dice esto. Por lo tanto, entramos con la condición de hijo
a participar de esa vida de Dios, de esa vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el misterio de Dios, el ser hijo, en el misterio de la Santísima Trinidad, es lo que constituye a la segunda persona. ¿Qué es ser hijo? Recibir la naturaleza del Padre. Cuando rezamos el credo lo decimos con unas palabras más o menos sinónimas. El Hijo procede del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que recibe, no puntualmente, sino que eso es algo eterno, no es un acto que se origina en un momento y ya está, siguen las consecuencias. No. Hay un continuo recibir el ser Dios por parte del Hijo. El Padre es Padre porque da esa vida divina al Hijo, esa naturaleza divina la entrega sin reserva ninguna, y el Hijo es Hijo porque lo recibe, porque no pone impedimento a la hora de recibir, es receptividad total de esa vida de Dios. Bien, pues ser hijo de Dios es experimentar esto. Como criaturas vivimos en una dependencia total y completa en el ser, por parte de Dios. Y esto a veces las personas lo viven como un drama. Fijaos que la soberbia del hombre le lleva ¿a qué? Nuestra soberbia, porque tenemos que confesar que todos hemos caído de una forma o de otra, con una gravedad mayor o menor, pero en el fondo muchas veces nos hemos enfadado con Dios, no hemos aceptado su voluntad, en el fondo es una manera de rebelarse contra nuestra condición de criaturas. El Hijo, en cuanto Hijo, no es creado, no es criatura, como decimos en el credo, no es creado, pero sí es engendrado. Y hay una cierta similitud entre la generación del Hijo y nuestra condición de criaturas. La generación del Hijo es eterna, es verdad, existe desde siempre, no tiene principio ni tendrá fin. Y, sin embargo, nuestra condición de criaturas, es decir, de empezar a recibir la existencia, la capacidad de existir por parte de Dios, comenzó en un momento cuando Dios lo determinó. Cada uno sabe el día que nació, fue concebido, pues ese es el origen. Sin embargo, a partir de ahí, nuestro recibir de Dios, porque Él lo quiere así, ya es eterno, es un amor el que le ha llevado a crearnos, que le hace ser fiel, eternamente fiel a ese amor, y por lo tanto sabemos que vamos a existir para siempre, moriremos en este mundo, pero nuestra vida no termina, como dice la liturgia de la Iglesia, sino que se transforma, porque eternamente hemos sido creados y además en un momento hemos sido elevados a la condición de hijos de Dios al recibir el bautismo. Bien, pues este planteamiento, ¿no?, que parece que está muy arriba en el cielo, ¿no?, pero estas cosas celestiales tienen mucho que ver con la vida de cada día. Recuerdo una señora hace poco tiempo me dice, bueno, ¿y qué tiene que ver mi vida de familia si yo me llevo bien o mal con el marido, con el misterio de la Santísima Trinidad? Claro, yo entendí ese reproche que me hizo, porque claro, hay que tener una formación cristiana grande para darse cuenta de esto, pero yo pensé para mí, madre mía, es verdad, qué pobreza tenemos los cristianos cuando no profundizamos suficientemente en algo tan elemental como lo que yo soy. Y lo que yo soy solo se ilumina a la luz del misterio de Dios y del misterio de Dios trino. San Agustín, Santo Tomás, quizás San Agustín fue el que de forma más original iluminó lo que es la vida humana, lo que es el ser humano a la luz del misterio de la Santísima Trinidad. No podemos detenernos por aquí, ya lo haremos algún día. Pero sí que me gustaría hacernos caer en la cuenta de esto. El día que yo soy bautizado, experimento en mi vida esa misma palabra, que es creadora, produce lo que significa, y igual que a Jesús se nos dijo, tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. ¿Cómo vive Jesús ese espíritu de hijo? Pues vamos a un texto que es muy tradicional en la espiritualidad del corazón de Jesús. Es el capítulo 11 del Evangelio de San Mateo. Sobre todo los versículos
finales, 26, 27, 28, 29, son aquellos versículos donde Jesús nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero eso lo dice Jesús en un contexto en el que Él nos enseña lo que significa ser hijo de Dios. Lo hemos anticipado ya un poco. Es decir, es recibir. Y recibir contento de recibir ese don. Fijaos que el mundo de hoy continuamente busca la independencia. Es decir, tú decide por ti mismo lo que quieres, tenlo claro, lucha y peléalo. Y además peléalo mirando por ti mismo. No puedes ponerte a mirar por otros, no puedes despistarte, porque si tú no te haces notar nadie te va a hacer caso. Y lucha y pelea para ser feliz en la vida. Fijaos que ese planteamiento nos lleva justamente a lo que dice Jesús aquí. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. ¿Por qué? Porque si el Señor no construye la casa en vano, se cansan los albañiles, porque hay cosas que no dependen de nosotros, que superan totalmente nuestras fuerzas. Pensemos una cosa: no hemos decidido ninguno de nosotros, ni las personas más inteligentes, ni las más adineradas, ni las más poderosas han decidido cuándo nacieron, dónde, con qué cara, con qué cuerpo, con qué cualidades, en qué momento de la historia. Y podríamos hacer una lista larguísima de cosas que nosotros no elegimos ni podemos controlar. Y ante esa situación, ante esa verdad, que me parece a mí incontestable, hay dos opciones. Una, la del que se rebela, se cansa, se agota. O dos, la del Hijo de Dios, que ve la bendición de Dios en todo eso. Eso que yo no decido, lo ha dispuesto Dios al hacerme el regalo de la vida, y Él sabiamente ha decidido por mí todas estas cosas y yo lo recibo. Cuando Jesús dice que el Hijo no hace nada por su cuenta, pues en el fondo es esto, ¿no? En su naturaleza humana, esa naturaleza humana sí fue creada, fue concebida por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, como rezamos en el credo. En su naturaleza humana Jesús nos enseña ¿a qué? A ser hijos de Dios. Esa naturaleza que refleja la condición del Hijo de Dios nos muestra cómo Jesús vive contento. El contexto de ese capítulo 11 del Evangelio de Mateo, ¿cuál es? Es que Jesús había enviado a sus discípulos a predicar, a anunciar el Evangelio a aquellas ciudades que no querían convertirse, Corzaín, Betsaida, etc. La mayoría de esas ciudades no. Es verdad que hay un paralelo en Lucas donde se dice que unos, porque también habla de esas ciudades que no se querían convertir allí mismo, a esa altura, pero también dice que algunos volvieron contentos porque se les sometían hasta los diablos. A algunos les había ido bien esa tarea de evangelización y volvían muy contentos porque habían tenido éxito. Y fijaos, ¿qué les dice Jesús? Cuidado con esa alegría, la que viene del éxito, la que viene de cosas que tú haces y que te han salido bien. No estés contento por sentirte poderoso, estate contento porque tu nombre está inscrito en el reino de los cielos. Es decir, porque tú amas como ama el Hijo. Y Jesús se pone a hacer esa oración, que la hace, dice Lucas, Mateo no lo cita, pero Lucas sí, en la alegría del Espíritu Santo, es decir, movida en su corazón humano, se ora con el corazón, movido por el Espíritu Santo. ¿Y por qué lleno de esa alegría? Dice, ¿no? Te doy gracias porque has revelado estas cosas a los humildes y sencillos. Claro, el que quiere vivir no reconociendo su pequeñez. Jesús es humilde, ¿por qué? Porque reconoce que es hijo, es decir, reconoce que todo eso le viene del Padre. Y por lo tanto vive sometido a esa voluntad del Padre y vive contento, ¿por qué? Porque reconoce lo bien que hace Dios las cosas, reconoce el don de Dios, los dones con los que continuamente Dios nos bendice y por lo tanto vive agradecido y vive contento. Si yo no reconozco esos dones, yo no reconozco que mi vida es un don que yo no he elegido, no he merecido y por lo tanto olvido ese espíritu de agradecimiento, pues vivo justamente al contrario. Vivo enfadado, molesto y por lo tanto vivo, podríamos decir, en la queja continua porque las cosas no salen como yo quiero. ¿Veis? Esa es la humildad de Jesús.
Cuando vivimos esa humildad, vivimos contentos. Y además Jesús se siente contento y a gusto. ¿Por qué? Porque se siente ese hijo continuamente cuidado, amado, bendecido por Dios. Te doy gracias, ¿no? Y además el hijo revela estas cosas. ¿A quién? A los humildes, a los sencillos. Revela estos secretos de la vida. Por eso tenemos que aprender de él, que es manso y humilde de corazón. Eso es tener corazón de hijo, recibir las cosas del Padre, sentirse continuamente amado. El hijo está viendo continuamente: el cáliz de mi Padre no lo voy a beber. Hasta las cosas duras y difíciles de la vida vienen del Padre, y el Padre las dispone y son parte de la providencia de Dios. Si me viene una enfermedad, si me viene una desgracia, una injusticia, eso ha venido del Padre. No hay nada en nuestra historia que no venga de la providencia de Dios. A nosotros nos cuesta verlo, pero es así. Incluso lo que a nosotros nos parece lo peor es en realidad, en el plan sabio de Dios, lo mejor. Por lo tanto, tenemos que vivir en esa alegría de la aceptación de la voluntad de Dios, que no es una voluntad caprichosa, tiránica, sino al contrario. Cuando yo acepto la voluntad de Dios, voy viendo que Dios me cuida, me ama y que todo responde a un plan que con una sabiduría infinita Dios ha trazado para mí, y es un plan de plenitud y de felicidad. Jesús, en cuanto hijo, se siente así. No se siente frustrado porque las cosas no salen a su capricho. Se siente contento. Y eso sí, él dice, el hijo no hace nada por su cuenta, sino lo que ve hacer a su padre. Es decir, que vive sujeto a la voluntad del Padre. Fijaos que creo que esto resuelve también algo muy importante que a veces plantean los teólogos. Hay una discusión tremenda entre los teólogos a veces porque, claro, si Jesucristo tiene una voluntad divina y una voluntad humana, entonces es algo así como una especie, ¿no? Perdóneseme la palabra, ¿no? Pero hay como una especie de dualidad o de esquizofrenia en Jesús, si hay dos voluntades. Fijaos que esta manera de plantear las cosas creo que nos ayuda a entender cómo es la voluntad humana. Es una voluntad que es verdaderamente voluntad, es decir, que se mueve a sí misma, pero se mueve a sí misma y tiene libertad en función de un bien. ¿Y cuál es ese bien supremo? El ajustarse a la voluntad de Dios. Si la voluntad está hecha para querer el bien supremo es esa sabiduría de Dios, es decir, la voluntad del Padre. Por lo tanto, la voluntad humana está por naturaleza hecha para someterse a la voluntad de Dios. Y por eso Jesús es el hombre más libre, y por eso no hay nada de dualismo en Jesús, sino todo lo contrario. Se trata de esa voluntad humana que vive en una plenitud inmensa cuando se reconoce creada, se reconoce criatura y por lo tanto hecha para someterse a la voluntad de Dios. El Hijo de Dios, el buen Hijo, se caracteriza por la obediencia a su Padre. Bueno, pues así es la obediencia de la voluntad humana de Jesús. Y como además es perfecta, no hay ningún tipo de colisión en esas dos voluntades, tal y como el concilio de Calcedonia nos habla de las dos naturalezas y por tanto completas, ¿no? Y después también los concilios de Constantinopla acerca de esas dos voluntades, la humana y la divina, en Jesús. Pues bien, ojalá que esta pequeña reflexión, que espero no haya sido excesivamente subida y teológica en esta mañana, nos ayude a entender cómo nuestra vida es una vida preciosa porque somos hijos de Dios y aprendemos esos secretos de la obediencia y del recibir la vida en el sentido más amplio del Padre, y de experimentarnos bendecidos y agradecidos por estos dones tan hermosos, tan grandes. Estar vivo es algo maravilloso, pues el Hijo vive contento cuando siente que recibe la vida de Dios, y no solo la vida, sino todo aquello que es necesario para vivir una vida en plenitud. El Padre vive cuidando la vida de cada uno de sus hijos, y eso es la vida cotidiana de un cristiano, experimentar esos cuidados paternales y providentes de Dios. Y por eso ese
esa expresión jubilosa del corazón humano de Jesús, que se siente hijo y nos invita a vivir esa humildad que es propia del hijo, para no vivir en el cansancio, sino en lo contrario, en ese descanso que nos da el sabernos criaturas amadas, cuidadas y bendecidas por Dios. Bien, pues ese Espíritu Santo que nos ayuda a ser hijos es lo que va a inspirar el próximo momento musical de nuestro programa. Vamos a escuchar esa música tan bonita que a nuestros oyentes les gusta, de Atenas, y el tema de alabanza o de petición, el del don del Espíritu Santo, titulado Inúndame. Lo escuchamos a continuación. Entra, te abro mi corazón. Lléname con tu amor. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Entra, te abro mi corazón. Lléname con tu amor. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Inúndame. Pues terminamos así este tema que no podemos llevar hasta el final porque se nos echa encima el tiempo. Estamos en Cristo Corazón Vivo, el programa de Radio María que nos invita a profundizar en la espiritualidad del corazón de Jesús, que es una espiritualidad propuesta por el Magisterio de la Iglesia para todos. Y vamos a continuar con nuestra próxima sección. Pero antes tenemos que recordar a nuestros oyentes algo fundamental, y es que en los podcasts de Radio María estamos presentes, este programa, como todos los demás. Si un sábado no puedo estar a las 11 de la mañana, si quiero volver a escuchar cuando voy a hacer la compra, a hacer deporte, a dar un paseo o mientras hago las tareas domésticas de la casa, pues este y todos los demás programas de Radio María los encontramos en el podcast en radiomaria.es. Y ahora sí, vamos con nuestra siguiente sección. Vamos adelante con la cortinilla. Música al corazón. Pues parece que no, pero esta entradita, al menos a mí, me viene asociada inmediatamente con la cara de Rogelio, ¿no? Y estamos esperando, y supongo que los oyentes no le ponen cara, pero seguro que la voz sí, que además es muy buena. Entonces, muy bienvenido, Rogelio. Hola, y además que bueno, el sonido de las cuerdas de guitarra ya parece que a uno le van ambientando, ¿no? Así claro. Que muy bien, muy bien. A la tarea que tenemos todos los sábados, más o menos a las 11:30. Así bien. Que, bueno, pues como saben nuestros oyentes, traíamos la mitad
de los deberes, ¿no? O teníamos pendiente la mitad del trabajo, que seguir profundizando en este sacramento desde el corazón de Cristo. Y bueno, como no nos dio tiempo en el último programa, pues ahora estamos fijándonos sobre todo en eso, ¿no? Cómo Jesús tiene corazón de hijo, y cómo la música que nos trae Rogelio también nos ayuda a ilustrar este tema tan bonito. Sí. Bueno, la verdad es que esa idea del corazón de Jesús que nos enseña a ser hijos de Dios es súper sugerente, ¿no? Porque nos entra de rondón en toda esa palabra preciosa de padre, ¿no? De lo que es ser padre. Gracias al hijo, pues tenemos este padre, gracias a este padre tenemos este hijo. Bueno, pues una de las palabras más bellas de la Sagrada Escritura es precisamente la de Abba, Padre. Es una palabra tan sencilla casi como pronunciar Yahvé, ¿no? Bueno, vamos a hacer un poquito de sondeo por ahí entre la música y, en fin, la reflexión personal, espiritual. Bueno, Abba, como sabéis, proviene, es una palabra bonita del arameo. El arameo era la lengua cotidiana de andar por casa del pueblo hebreo, era la que hablaba Jesús. Es una forma, como diría yo, íntima, afectuosa, que además se traduce más allá de la expresión padre, porque Abba es papá, incluso papaíto, ¿no? Jesús se dirigía así al Padre de los cielos. Algunos exégetas es verdad que no se ponen de acuerdo en ello, pero sí es cierto que al pronunciar Jesús la palabra Padre era como decir querido papá o papá querido o padre querido. Ciertamente una de las primeras palabras que el niño balbucea, como sabemos todos, especialmente los que tenemos niños, lo hemos palpado claramente, ¿no? Que es la palabra Abba o Abba, y también Amma. Yo recuerdo a mi mujer que estaba diciendo en alguna ocasión, en alguna conversación, no, primero dijo mamá y luego dijo papá. Digo, no, primero dijo papá y luego dijo mamá. En fin, es una pugna que a veces los padres nos traemos. Bueno. Y bueno, lo que sí es cierto es que Jesús quería mostrarnos la figura del Padre de los cielos, no como estaban acostumbrados a considerarla en el pueblo judío, que era una persona jerárquica, que lo es, digna de respeto, que lo es también, el todopoderoso, que también lo es. Pero Jesús nos ha enseñado a tratar al Padre de los cielos como el niño trata a su papá, con el cariño y confianza que merece su autoridad. Hay una canción preciosa de las Carmelitas que dice: Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Y al hilo de eso, pues preparé un poco estas ideas que os estoy comentando. Bueno, con frecuencia vemos a Jesús en muchos momentos de la Escritura conmocionarse ante los pobres, ante la mujer que echó en el templo todo el dinero que tenía. Jesús se emocionaba y llora ante la tumba de su amigo Lázaro. Es sensible a los lirios del campo, a las aves del cielo. Jesús se conmueve al llamar a sus discípulos. Si Jesús llora en Getsemaní al Padre del cielo y grita en la cruz: Abba, perdónales porque no saben lo que hacen, pues ¿qué nivel de relación tendría con el Padre del cielo? ¿Cómo pronunciaría ese nombre, Abba? ¿Cómo pronunciaría también de sus labios, desde su corazón limpio, la palabra Abba o Abba, ¿no? Jesús se sentía sin duda como un niño en brazos de su madre, de su padre. La canción que os propongo ahora es del grupo Gesed. Se titula Dios es mi Padre. Abba Padre lleva por subtítulo. Es una preciosa canción que os comento así ágilmente y luego le sacamos un poco puntilla a ello, ¿verdad? Es una preciosa canción melódica que inicia con un sencillo toque de guitarra española y clarinete y va creciendo de una forma muy bella. Es una balada dirigida al Padre, crece al toque de cuerdas de violín, de flauta travesera y del cello. La canción comienza en si mayor y progresa hacia una modulación de la mayor para modular a la tonalidad primera.
digamos que finalmente hace una preciosa combinación de acordes con picados de piano, ya lo escucharéis, es muy bonito, aprovechando el cuarto, el quinto y el segundo grado a modo de puente, y rompe así el aire de la canción yo diría sin estorbarla, ¿no? Es un estilo muy cercano al de las composiciones de los musicales. Yo que estoy adaptado a esa composición, ¿no? Y es un estilo que le da un colorido muy brillante. Termina la canción además retomando el dibujo inicial en si mayor con el mismo texto. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo, Dios, mi buen Padre, cuida de mí. Y remata la canción ese de mí último, esa expresión, en una octava aguda de forma como muy trascendente, ¿no? Bien, ese es un poquito a nivel más técnico, pero fijaos que en la mayoría, haciendo reflexión de ello, en la mayoría de las culturas del mundo, la figura del Padre, desde Grecia y desde Roma hasta las culturas de Asia, África, las culturas nórdicas, el hinduismo, la cultura indonesia o las indígenas de Norteamérica, pues la figura del padre era esencial en la vida del pueblo, de la familia, en la vida del clan. Era, diría yo, la figura respetada y querida, más querida, quien marcaba el presente y además el futuro de una civilización. Pues el mundo judío y especialmente el mundo cristiano, desde la presencia de Jesús, pues la figura del Padre cobra una especial relevancia de respeto y de amabilidad por cómo trata Jesús a su Padre del cielo. Fijaos que San José, el Padre custodio de Jesús, fue un reflejo de la paternidad del Padre del cielo y además así lo vio también Jesús como maestro y protector de la Sagrada Familia. Es tristemente ahora en nuestra civilización, sobre todo nuestra civilización occidental y europea, en las últimas décadas, que se ha degradado la figura del padre. Me sorprendo ver algunas series de televisión, también aquí especialmente en España, ¿no?, donde el padre es, y perdonadme la expresión, es un simpático y a veces un tonto personaje más digno de risa burlona que de autoridad. Es algo que el pensamiento moderno, desde los filósofos de la sospecha, ha pretendido erradicar, quizás para manipular mejor la realidad de familia, camuflado también en un malentendido feminismo. Bueno, pues bien, si observamos con atención la forma en que trata Jesús a su Padre del cielo, nos admira realmente, porque es toda una escuela del corazón de Cristo para dirigirnos al Padre. Jesús trata al Padre con una gran intimidad. El Padre y yo somos uno, ¿lo recordáis? Lo trató con sumisión, busca en todo su voluntad en momentos críticos como en el huerto de Getsemaní. Recordáis también, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. O, por ejemplo, momentos difíciles como la escena de la madre de los hijos del trueno que pide a Jesús que se sienten uno a su derecha y otro a su izquierda, y le dice Jesús: eso no me toca a mí decidirlo, sino a mi Padre del cielo. Jesús también ora con intercesión. Recordad esa preciosa oración sacerdotal. Padre, no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí. Jesús reza para que estén en el mundo, pero que no sean del mundo. Veis que es una, ¿cómo diría yo?, una relación preciosa, una característica de ese trato con el Padre así de cercano. Y Jesús, sobre todo, pues busca la gloria del Padre, la comunión perfecta con Él. Es una relación trinitaria y desde ahí nos regala el Padre Nuestro como el mejor modelo del corazón de Cristo para dirigirnos a Dios Padre, que a veces pues nosotros pronunciamos de corrido sin ser conscientes de lo que decimos, o a lo mejor ni a quién la dirigimos, ¿no? En fin, el corazón sagrado de Jesús, de Cristo, trató de manera especial al Padre con intimidad, con respeto cariñoso, con sumisión, y además lo glorificó, lo obedeció. Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Pasó muchas horas Jesús a solas con el Padre y además contestaba y respondía también el Padre, como lo hace también siempre con nosotros. Qué regalo, ¿verdad? Qué regalo tan grande poder dirigirnos al Padre del cielo. Por eso quiero invitaros desde esta preciosa canción de Gesed a dirigiros expresamente al Padre del cielo cada día,
en vuestro ofrecimiento de obras al abrir el día y también antes de cerrar vuestros ojos en el descanso. Que sea el primer impulso del alma. El Sagrado Corazón es toda una invitación a vivir con esta sensibilidad. No os quepa duda que al paso del tiempo se nos irá pegando el estilo de Jesús para relacionarnos con el Padre del Cielo en nuestra vida personal, en nuestra oración, en la relación con los demás. Algún día escucharéis esa frase preciosa misma que dirigió Jesús en su bautismo: este es mi Hijo muy amado. Soy inmensamente amado por el Padre de los cielos con ese amor que nos ha enseñado el corazón de Cristo. Pongamos empeño en estar cada vez más cerca de un Padre tan bueno. Muchísimas gracias, Rogelio. Ciertamente necesitamos muchas veces repetir eso de Abba, ¿no? Y además repetirlo como lo dice Jesús, con el corazón de Jesús. Porque claro, al final nuestra felicidad está en eso, en aprender a ser hijos, porque es lo que somos. Así es. Entonces aprendemos de Jesús a ser hijos. Pues ojalá que la música vaya grabando en nuestro corazón esas actitudes propias del hijo con mayúscula para ser nosotros buenos hijos, ya con minúscula. Pues muchas gracias, Rogelio. Te agradecemos como siempre tu fidelidad aquí, cada sábado que sale Cristo Corazón Vivo. Te tenemos aquí para ilustrarnos todos estos secretos del corazón de Jesús desde las notas de la música. Un abrazo, Rogelio. Hasta pronto. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. Dios, mi buen Padre, cuida de mí. Dios, mi buen Padre, cuida de mí. Nada me faltará, nada yo temeré, pues mi Padre Dios conmigo está. Pues mi Padre Dios conmigo está. Amo a mi Padre y en Él confío. Soy como un niño en brazos de mi Padre. Yo le confío mi vida entera, mis pensamientos, penas y alegrías. Siempre me sostendrá, su amor me cubrirá, pues para siempre es
para siempre es mi Padre Dios. Padre bueno, Padre amado, compasivo y tierno Padre, si mi madre me olvidara, tú jamás me olvidarás. Padre bueno, Padre amado, compasivo y tierno Padre, si mi madre me olvidara, tú jamás me olvidarás. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. Dios, mi buen Padre, cuida de mí. Dios, mi buen Padre, cuida de mí. Continuamos aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen, que un día como hoy cumple 27 años y estamos de enhorabuena. Damos muchas gracias a Dios por este proyecto que nace del corazón de la Virgen María y que ha permitido a tantas personas acercarse a Jesús, volver a reconocer la presencia de Dios y vivir esta gozada de la vida de Hijo de Dios, que es lo que estamos intentando explicar aquí en Cristo Corazón Vivo, cuando hoy estamos dedicando a profundizar en el sacramento del bautismo y en concreto cómo Jesús nos muestra su corazón de hijos de Dios para que nosotros también aprendamos a ser hijos de Dios. Pues bien, vamos con nuestro comentario que estamos haciendo durante todos estos programas a la encíclica del Papa Dilexit Nos. Vamos adelante con la sección. Dilexit Nos. En este comentario que vamos haciendo a la encíclica del Papa Francisco sobre el corazón de Jesús, hemos completado ya, aunque vamos muy despacito porque no tenemos ninguna prisa, lo que queremos es profundizar mucho. Hemos entrado ya en el capítulo número 2, que nos habla de esos gestos y palabras que reflejan el corazón. El corazón, tal y como nos explicó en el primer momento el Papa Francisco, es ese centro interior de la persona, ese núcleo más profundo del ser humano que evidentemente se expresa hacia afuera por el cuerpo. Todos percibimos si un comentario que yo he hecho ha agradado a una persona o al contrario, por lo que su cara nos refleja, ¿verdad? Pues esa misma lógica la aplicamos a los gestos y a las palabras de Jesús que nos reflejan su interioridad. Fijaos que esto ya nos ayuda a entender cómo el corazón de Jesús es una clave de lectura del Evangelio. Porque no me quedo solamente en si Jesús dijo, o en si Jesús hizo, o si Jesús miró o tocó, sino que desde eso que me cuenta el Evangelio tengo que ir al núcleo más profundo. Una persona no se la conoce simplemente por lo que ha expresado, por los conceptos que expresa, cuando se explica, cuando habla, o solamente por las cosas que hace, sino que lo que hace, y muy importante, tan importante como lo que hace, la manera en la que hace, reflejan su interioridad. Y aquí aplicamos ese criterio, ese aforismo tan clásico que dice que el obrar sigue al ser, es decir, que una persona que es buena obra con bondad y por lo tanto esa bondad se refleja
en sus actos. Lo que Él es queda reflejado en lo que Él hace. Bien, pues con esta lógica vamos a esos gestos que reflejan el corazón. Habíamos quedado más o menos por los números 33-34. ¿Cómo nos ama Cristo? Estoy ahora leyendo literalmente al Papa. Es algo que él no quiso explicarnos demasiado. Lo mostró con sus gestos. Viéndolo actuar, podemos descubrir cómo nos trata a cada uno de nosotros, aunque nos cueste percibirlo. Y dice, vayamos entonces a mirar allí donde nuestra fe puede llegar a reconocerle en el Evangelio. Fijaos, es verdad que cuando uno a veces cuenta demasiado sus intenciones, sus palabras, en el fondo eso queda como artificial, y lo más importante no es lo que uno dice, sino cómo actúa en su vida, ¿verdad? Hacer un montón de declaraciones bonitas y hermosas de tantas cosas buenas que voy a hacer, a veces no tiene sentido. Lo que uno tiene que hacer es hacerlas. Es como cuando a veces, ¿no?, decimos, esto te lo voy a decir con cariño. Pues si se lo digo con cariño ya se nota en la manera de decirlo. No hace falta decir, te lo voy a decir con cariño. Pues yo creo que esta es la lógica de lo que dice el Padre, de lo que dice el Papa. Bueno, pues viéndolo actuar, vemos cómo nos trata a cada uno de nosotros. Esta lectura, esta clave de lectura del Evangelio es también muy, muy, muy interesante. Viéndolo actuar, es decir, viendo lo que hace en el Evangelio, sé cómo es y por lo tanto cómo me trata a mí en mi vida. Y esa clave de fe me tiene que ayudar a reconocer el amor del corazón de Jesús en las cosas que ocurren en mi vida, es decir, en lo que me manda Jesús en mi vida. Santa Margarita, una de las cosas que el corazón de Jesús le enseñaba era justamente esa, cómo tengo que reconocer en las cosas que ocurren en mi vida lo que Jesús me manda. Y el Papa reconoce, ¿no? A veces nos cuesta percibirlo. Por lo tanto, mirar allí donde nuestra fe puede llegar a reconocerle. Es un ejercicio de fe, reconocer en las cosas cotidianas de cada día la presencia, el amor del corazón de Jesús. Bien, pues el otro día explicamos el número 32 muy cortito, introdujimos todo el capítulo 2 y hoy nos hemos quedado en el número 33, ya no tenemos tiempo para más. Por lo tanto, invitamos a nuestros oyentes a que sigan adelante con nosotros en los próximos programas. Si Dios quiere, nos vemos el próximo, a finales ya del mes de febrero, el próximo 21, porque el 7 de febrero, el 7 de febrero hay una programación especial en Radio María, por lo tanto nosotros nos veremos, si Dios quiere, en torno al 21 de febrero. Pues nada más, recordarles que estamos en el podcast de Radio María, nos felicitamos con los 27 años de emisión de Radio María y les invitamos a seguir fieles a la Radio de la Virgen. Como siempre, terminamos nuestro programa diciéndolo de siempre, porque no podemos desear algo mejor a nuestros oyentes. Que el corazón de Jesús derrame sobre todos nuestros oyentes todas sus bendiciones. Venid a mí, todos los que estáis cansados. Venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. Si tenéis sed, bebed agua de mi costal. Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el padre Víctor Castaño. Soy manso, de corazón.